Es un gusto enlazarnos vía Skype hasta Londres con el politólogo mexicano Javier Oliva para que nos hable y nos dé su análisis del Foro Internacional contra la Corrupción que se realiza justamente allá en la capital inglesa. Javier, muchas gracias por estar con nosotros en México al Día. Muy buenas tardes allá, y todo esto en el marco justamente de lo que previamente dijo el Fondo Monetario Internacional, de que se van alrededor de 2 billones de dólares a nivel mundial por casos de corrupción. Explícanos esto, Javier, ante qué situación global nos encontramos con el fenómeno negativo de la corrupción. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, sí, Pati, ¿qué tal, Omar? Gracias por la invitación y saludos a los televidentes. En efecto, uno de los acuerdos fue crear el Centro Coordinador y de Cooperación Internacional contra la Corrupción. Y es muy interesante también saber que este Foro Internacional contra la Corrupción contó también con la asistencia del jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, y que se da también justo después de una semana de la segunda difusión o publicación de los conocidos mundialmente como Panama Papers, en donde incluso el padre del primer ministro Cameron y él mismo se vieron involucrados, y él tuvo que salir a aclarar que en efecto había alguna empresa en los paraísos fiscales. Uno de los temas, Omar, Pati y televidentes, muy importante señalar, es que se llegó a la conclusión de que, bueno, la corrupción no es privativa del sector público, sino también esta relación pervertida que se da entre servidores públicos y empresas privadas. De una u otra forma también se cataloga como una falta de ética y a los principios de administración de los recursos públicos. Pero también una de las conclusiones más importantes fue señalar que la corrupción es una de las principales debilidades estructurales de los estados y de las democracias con un bajo nivel de institucionalidad. Es decir, que la corrupción florece en donde hay bajos controles o flojos controles judiciales, donde hay mucha laxitud para la asignación de contratos, de tal manera que esto va provocando que la democracia no solamente vista obviamente como un proceso de representación política, de competencia entre partidos políticos, sino la democracia en términos de su eficacia y sobre todo la confianza en el proceso de toma de decisiones. Entonces, este foro internacional ha recibido muchos comentarios, observaciones. Ustedes saben que el proceso de integración de las economías en esta parte del mundo están profundamente interrelacionadas, no solamente la europea, desde luego, sino la asiática, el Medio Oriente, el norte de África. Todos estos países se encuentran de alguna forma relacionados para poder buscar mejores fórmulas de transparencia, sobre todo países que se encuentran sumidos en graves conflictos bélicos o guerras civiles como son Siria, Irak o Afganistán, pues llevan desafortunadamente los primeros lugares a nivel mundial en términos de corrupción gubernamental, de tal manera que el discurso de John Kerry fue muy severo en ese sentido, en señalar cómo la corrupción se convierte en un peligro muy importante para el funcionamiento de las democracias. Y en ese sentido, Omar, Pati, hay que estar muy atento a la posibilidad de la creación de este Centro Internacional contra la Corrupción, que además va a contar con la participación directa de la Interpol para aquellos que de alguna manera sean llamados a cuentas por sus países y tengan que rendir en efecto una información respecto del proceso de decisiones para beneficiar de manera ilícita a una firma o a un grupo político determinado. Y como lo veíamos en el segmento anterior del noticiario, pues la gran cantidad, desafortunadamente, de notas que tienen que ver en torno a este tema, no solo el caso de Dilma Rousseff, recordemos la remoción también por asuntos de corrupción del expresidente Otto Pérez Molina en Guatemala, de tal manera que es un tema que gracias a los medios de comunicación, a las redes digitales de comunicación, la transparencia en los asuntos públicos es cada vez un asunto común y a cual nosotros debemos de estar acostumbrados a la rendición de cuentas de los gobernantes, cualquiera del nivel que sea, cualquiera que sea su partido y por supuesto en cualquier parte del mundo. Javier, qué gusto saludarte. Como nos decías, la corrupción no es privativa de gobiernos. También hay empresarios coludidos con el asunto de la corrupción. Tampoco es privativa del primer mundo y del mundo en desarrollo. Pero sí hay algo que afecta mucho en cuanto a cuando existe este problema, y es, Javier, la impunidad, el que no se castigue.
Sí, van de la mano justamente, Pati, la corrupción y la impunidad. Insisto, es la primera vez, por lo menos, que yo leo o atiendo a un discurso oficial en donde señalen a la corrupción y a la impunidad como su secuela, como un problema que puede desestabilizar a las democracias y a los gobiernos. Y esto es muy serio porque las condiciones bajo las cuales se están dando algunos conflictos en esta parte del mundo, pues están directamente relacionados en efecto con la corrupción y con la impunidad, es decir, la ausencia de castigo ante la comisión Así es. de este tipo de delitos. Finalmente, Javier, muy interesante esto que comentas del Centro Internacional, este centro coordinador. Cuéntanos un poquito más, ¿de quién dependerá? ¿Dependerá de algún organismo internacional, de algún país? Comentaste que está el Interpol. ¿Quiénes más van a formar parte? Bueno, esta es una propuesta que hicieron varios países, entre ellos algunos muy agobiados por el tema de la corrupción, como Nigeria, Argentina, desde luego Inglaterra, Estados Unidos. La idea es que sea un centro autónomo, es decir, que no dependa de las Naciones Unidas o del Banco Mundial o alguno de los organismos multilaterales, sino que tenga este cuerpo propio para poder investigar y sobre todo atender las denuncias de los ciudadanos. No, en la perspectiva o el proyecto es que no necesariamente tenga que ser un partido político o alguien, una organización informal, sino que pueda ser un ciudadano en lo individual que pueda denunciar alguna situación anómala en su entorno, en su gobierno, en la asignación de contratos, etcétera. Muy bien. Gracias, Javier Oliva. Un fuerte abrazo hasta Londres. Gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, que tengan buen inicio de semana. Hasta luego igualmente.